Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 13 de mayo de 2019, gracias por estar en sintonía de Cadena Megavisión. Agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos esa oportunidad. Queremos darle la más cordial bienvenida al doctor Roberto Rubio, director ejecutivo de Funde, quien, bienvenido. Gracias, Ernesto, muy amable, muchas gracias. También me acompaña Rommel Rodríguez, economista también de Funde. Gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, Ernesto. Es así pues que, Rommel es uno de los autores pues, de este estudio, en el cual analizamos los ingresos de los municipios, digamos, las pocas fuentes de ingreso que tienen los municipios, hacia dónde se orienta el gasto y cómo dentro de esos ingresos el FODES ocupa, dependiendo de qué municipio se trate, tanto en términos relativos como absolutos. Es decir, hay alcaldías como la alcaldía de San Salvador que tiene indudablemente una parte de FODES mucho más grande en términos absolutos, aunque en términos relativos, digamos, su peso dentro de las finanzas municipales no es tan grande como municipios de Morazán, por decirte, ¿no? Este estudio nos permite entonces ver la composición de los ingresos, nos permite ver hacia dónde, digamos, se dirige el FODES, como tú bien adelantabas. El FODES, por ley, llamémosle así, el 75% tiene que usarse en inversión, el resto de gasto corriente. Los números nos dicen que eso no se cumple en la mayoría de los casos. En el caso de la deuda, vemos también que ha ido creciendo, si la tasa de crecimiento de la deuda ya es bastante alta, y cómo incluso la deuda, tú dices, yo me endeudo a veces para invertir, porque cuando tú caes en la lógica ya de que yo me endeudo para pagar deuda, a veces se establece una espiral difícil de parar. Y vemos también cómo muchos municipios, sobre todo municipios que tienen pues, esta capacidad de endeudamiento, utilizan la deuda para seguir pagando deuda. Y esto, como digo, lleva a un crecimiento en espiral de la deuda. Y finalmente, digamos, lo que nosotros tratamos de hacer sobre la base de los estudios, pues, de la información que dan las mismas cifras oficiales, no sobre los 260 y pico municipios, sino los 246, si no me equivoco, Rommel. Los nuevos préstamos, los nuevos empréstitos, ¿verdad?, que solicitan gran parte de las alcaldías. Es importante destacar que esto es un dato agregado que no se refiere a una alcaldía en particular, sino que a las 246, como expresaba el doctor Rubio, ¿verdad? Que se ha podido obtener información a partir de la información que proporciona el mismo Ministerio de Hacienda. Están en un proceso en este periodo de 2015 a 2017 de refinanciamiento de sus deudas. Y quizás lo interesante a destacar acá, Ernesto, es que gran parte de este proceso de reestructuración de su deuda por dificultades de pago ya no se hace con la banca tradicional o con la banca que tiene, digamos, unas tasas, digamos, un poquito más bajas. Pero que al ver, digamos, las condiciones de ingresos que no son suficientes y que ven mayor nivel de riesgo, solamente estas alcaldías pueden acogerse a las condiciones de las cajas de crédito, ¿verdad? Entonces, eso hace que puedan hacer este refinanciamiento, pero en condiciones de mayores tasas de interés, ¿no? Y esto lo hacen con mucha frecuencia, ¿no? Pero ¿cuál es la base de este problema? Y es lo que busca destacar el estudio. El problema no es, digamos, únicamente una falta de recursos. Hay que aceptar, digamos, y hay que comprender de que gran parte de las alcaldías, ¿verdad?, de los señores alcaldes y alcaldesas necesitan más recursos a través del FODES para hacer mayor inversión pública, ¿verdad?, en sus territorios, en sus localidades, pero también existe evidencia de que hay un problema de mala gestión de los recursos, ¿verdad? Es decir, que cuando uno ve cómo se han administrado los ingresos, los gastos, y como resultado del endeudamiento público se pueden hacer muchísimas más cosas. Es decir, que este problema, digamos, de mala gestión de las finanzas municipales no se va a solucionar como se cree erróneamente, ¿verdad? Como cuando uno administra mal sus ingresos personales, ¿verdad? Que la solución a esto es que
si me dieran 100 o 200 dólares más de mi salario, ¿verdad? Eso solucionaría mi problema. No, quien tiene el problema, en parte, digamos, es también la persona que administra mal sus recursos. Entonces, de igual forma, las alcaldías tienen que hacer un trabajo muy fuerte en el fortalecimiento de los ingresos que ellas tienen, ¿verdad? Pero también en la gestión de los gastos, ¿no? Los ingresos propios de las alcaldías han incrementado, digamos, en su participación, ¿verdad? O sea, sí se ha visto un escenario, digamos, en términos consolidados de que las alcaldías tienen nuevos recursos, ¿verdad? Pero siempre el FODES sigue teniendo un papel muy importante de equilibrio en de eso. equilibrio, ¿verdad? Sobre todo, como Sí. lo estamos viendo ahí, en términos de departamentos, ¿no? Pero a lo que quería ir... Ya vamos a tocar esa otra figura que se creó con este 2%, porque ahí también se supone que se creó un marco, ese marco jurídico donde no se puede destinar para otros, sino que sea para inversión. Pero ya vamos a entrar más en detalle. Yo pregunto, ¿y al violentar la ley no estarían cometiendo un delito de nuevo? Te hago esa pregunta. Bueno, delito no, pero sí sería una falta, ¿verdad? Creo yo, grave, administrativa. Pues delito debería de tipificarlo, considero yo, la Corte de Cuentas, ¿verdad? Al ver cómo esos recursos No se están se cumpliendo están según la norma destinando del 75% y se están orientando para eso, efectivamente como se ha establecido. ¿Y no será que estamos siendo FODES? demasiado también como injustos con aquellos municipios que no tienen ingresos para poder estabilizar también incluso sus propias administraciones, Romer? Así Sí. brevemente, y Roberto. Mira, sí y no. Es decir, sí injusto porque tienen pocos ingresos y se les ha ido añadiendo más responsabilidades, por decir así. Entonces, los ingresos municipales, digamos, son relativamente bajos comparados con el FODES. Entonces han ido dependiendo bastante del FODES. Aquí se ha hablado desde hace tiempos del predial, que es una de las cosas que recomienda el informe de ustedes. El estudio, y es, mire, necesitamos el predial, solo que el predial necesita, para su implementación, no es inmediata, esto requiere de un proceso. Me acuerdo que estuvo acá hace tiempos el famoso chambita medidor, porque es importante tener un buen catastro. Y esto toma tiempo. Pero a pesar de que desde hace años decimos que, digamos, que el predial, que es un impuesto que ya prácticamente, digamos, lo tiene la mayoría de países en el continente, nosotros no hemos dado ese paso. Seguimos un poco pero siquiera ignorando ese deberíamos punto. de comenzar con perfeccionar ese catastro, pero el tal chambita medidor no sabemos dónde quedó. Todavía hay un vacío muy grande en materia de catastro que necesitamos. Por lo menos tener eso, avanzar en eso, sería importante. Pero desde la perspectiva de la Fundación Nacional para el Desarrollo, ¿verdad? Y creo que sí en parte en sintonía con lo que expresa el señor presidente electo, el punto ahí está en que tenemos una programación, digamos, para alcanzar un déficit fiscal el próximo 2020 y 2021, ¿verdad? En el marco fiscal de mediano plazo, es decir, viéndolo desde la perspectiva macrofiscal. Y sin duda que este incremento del 2%, digamos, al FODES, como proporción de los ingresos corrientes netos, le genera una mayor presión, digamos, a Hacienda para obtener recursos y para que con ello, digamos, se pueda financiar este gasto, ¿no? Entonces, eso hace muchísimo más difícil, ¿verdad?, que se alcancen las metas fiscales que se han establecido en el marco, digamos, de la programación fiscal que tiene el Ministerio de Hacienda. Creo que deberían de haber dado muestras primero los señores alcaldes y alcaldesas de que estaban cumpliendo y asignando adecuadamente esos recursos, Sí, ¿verdad? y hoy esto tiene, a tu criterio, tiene los suficientes candados para que no se agarre dinero para otra cosa que no sea lo que es. No. No, siempre queda... Sí. Sí, ¿Tanto ¿verdad? así? Hay un marco de Pero, discrecionalidad. ¿de quién depende? Porque yo creo que es importante esta mañana aprovechar la presencia de ustedes para poder resaltar primero la responsabilidad que debe de tener un funcionario público para hacer valer y respetar ese fondo. 3 puntos. El Consejo Municipal primero. Segundo, ¿verdad?, que está ahí el Consejo Municipal, ¿verdad?, expresado a los diferentes partidos políticos. Segundo, tenemos los mecanismos, digamos, de vigilancia y de Contraloría de la Corte de Cuentas. Y en última instancia, que yo sé que mi jefe quisiera que fuera el primero, pero digamos en términos de que es la sociedad civil, digamos, organizada, que está pendiente cómo se ejecuta el presupuesto municipal. El primero,
Voy a contar una historia que comentó un colega muy brevemente, ¿verdad? Por cierto, de un municipio de la zona nororiental de nuestro país. Le presentan el pago del servicio de la deuda municipal, ¿verdad? Que es lo que va incorporado como gastos financieros ahí en el presupuesto. No sabían, ¿verdad? Todos los concejales que había una gran cantidad de recursos trimestralmente, ¿verdad? Estamos hablando de miles, ¿verdad? Incluso a veces cientos de miles de dólares que tienen que ser orientados a pagar la deuda. Que, digamos, obviamente si uno se endeuda más, ¿verdad? A medida que uno se va incrementando en su nivel de endeudamiento, tiene que destinar una mayor cantidad de sus ingresos para pagar esa deuda. Las alcaldías con los recursos que se les asignan deberían de tener mayores resultados en cuanto a la inversión local. Definitivamente que sí. Debería de tenerse más, pero no se ha logrado precisamente por esas distorsiones que hemos estado hablando. También, para poner en justa dimensión el tema, hay que reconocer, yo creo que tú lo mencionaste, Roberto, que las alcaldías también han tenido que asumir ciertas responsabilidades en los últimos años, producto también de cómo el Estado en algún momento se ha visto, digamos, deficiente en atender. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Hay alcaldes que ponen el ejemplo de estar apoyando operativos policiales, por ejemplo, ¿verdad? Gasolina, y designando aspectos que tienen que ver con la seguridad pública. Realmente, cuando nosotros vemos los datos históricos, no hemos tenido una entrada fuerte de inversión. Digamos, los mejores años hemos tenido entradas de 700 millones, 800 millones de dólares, cuando países vecinos, ¿verdad? Guatemala, Honduras, pueden registrar en ese mismo año fiscal 1.300 millones, 1.500 millones de dólares, ¿verdad? Entonces, tenemos que ver las condiciones sobre las cuales se genera esa entrada de inversión, y un aspecto muy importante que lo destacan los estudios y las investigaciones del Banco Mundial son que el tema de la seguridad y la estabilidad política son claves. Y para eso necesitamos definitivamente, ¿verdad? Seguridad de nuestro país de calidad, ¿verdad? Para que las inversiones se puedan desenvolver. Pero un tema muy importante también, precisamente hago acá la relación con esta actividad, digamos, muy frecuente que hace el señor presidente electo de tuitear, ¿verdad? Y de enviar mensajes que a veces no queda como muy claro qué quiso decir, ¿verdad? O porque es muy breve, o porque a veces sus apologetas dicen una cosa, pero él dice otra, ¿no? Entonces, deberá, digamos, de gestionarse mejor su imagen, digamos, ya una vez sentado en la silla presidencial, ¿verdad? Un clima de estabilidad política, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la predictibilidad, digamos, en materia de política económica, en materia de política fiscal, pasa por eso. Sí, porque los inversionistas quieren saber, digamos, qué es lo que... ¿Cómo va a ser esa relación? Poder político, poder... Y te doy un ejemplo concreto. Bueno, muchas inversionistas, personas que son calificadoras, ¿verdad? Ya han visitado nuestra organización, nuestra fundación, y preguntan cosas como, ¿ya conocen el gabinete? ¿Verdad? Bueno, a esta altura el gabinete prácticamente ya estaba definido en otras oportunidades, ¿verdad? Sí. Ahora no sabemos todavía. ¿Estábamos mal acostumbrados o era necesario conocerlo con anticipación a tu criterio? Siempre considero que es importante saber, porque genera predictibilidad. No estamos diciendo que sea malo que el señor presidente aún electo no lo haya definido, ¿verdad? Porque aún está en tiempo, ¿no? Fíjate que... Supuestos casos de corrupción. Te quiero decir una cosa. El presidente de nuestro partido, el ingeniero interiano, desde el día siguiente de la derrota electoral, él manifestó de que se iban a adelantar las elecciones, que ningún miembro de la dirigencia iba a buscar la reelección, y esas señales son buenas. Lo que pasa es que... De deponer incluso también sus cargos, pero sus cargos, pero nadie renuncia. Eso es lo que muchos de los 12... alrededor de 12 diputados están pidiendo. Y yo creo que es válido, es decir, cuando en un partido altamente democrático a su interior existen voces diferentes, el síntoma es bueno, porque eso significa que no solo te permiten disentir, sino que te permiten poner opciones alternas a la que propone la dirigencia, y eso es bueno. Palabras del empresario don Samuel Quiroz, del sector empresarial también, que es el tono al que ha llegado precisamente esta situación. Por eso yo te ponía el comparativo, ¿no? O sea, si tu actitud que en su momento tomaste debió haber sido también para todos, pues porque al final parte del problema es ese, dice él. Si tuvieran cara, si fuera medio decente, que no son ni cuarto de decentes, ya hubieran renunciado. O sea, aquí, o ¿cuál es tu, digamos, como
¿cuál es la lectura que tú le das a esta situación? Ya en términos, si no es así como lo planteas. Bueno, mira, mi renuncia obedeció fundamentalmente a que hay que darle espacio a nuevas generaciones. Pero ¿por qué ahora este reclamo tan directo de empresarios? Bueno, mira, volvemos otra vez al punto, es decir, yo no quisiera entrar a comentar qué dijo A o qué dijo B, no me parece que ese es el punto central, me parece que el punto central es atender los preceptos de la renovación, las críticas positivas o negativas, altas de tono o bajas de tono, esa es parte de una democracia ¿Debería interna. renunciar el COENA para ti? Mira, yo creo que se deberían de adelantar las elecciones y en consecuencia el COENA, ya una vez nombrado la nueva dirigencia, obviamente ellos tienen que darle oportunidad que esta dirigencia haga su trabajo. Pero yo sí estoy totalmente convencido de que adelantar las elecciones primarias es la solución de este tema. Eso va a evitar ansiedades, eso va a evitar más desgaste frente a la población. Bueno, esa es la opinión de él, muy respetable, al igual que la de todos los areneros. Aquí lo más importante es construir un proyecto que nos dé confianza, seguridad, pero sobre todo solidez. Y digo, de cara no a los debería nuevos de retos ir, de Arena. pero él dice, no se debería de ir en este momento con esta dirigencia, porque no son confiables. Bueno, precisamente por eso es que hablábamos al inicio que uno de los aspectos de la deposición de los cargos es dar confianza en esa transición. Yo creo que esto no lo debemos ver como un pleito, esto lo debemos de ver como una alternativa de cara a que todos los sectores que conformamos el partido nos sintamos con la confianza de que el resultado de las elecciones internas es lo que la militancia quiere. Reitero, todo lo que se está dando en nuestro partido forma parte de un proceso de transformación y de renovación que es importante para el país, sobre todo para darle solidez a las estructuras dirigenciales de nuestro partido. ¿Se puede abrir Arena? Porque lo que están haciendo es abrirse, decir, primero hacer estos cambios dentro de la estructura dirigencial. ¿Se puede abrir y abrir para quién? Porque estas voces que plantean estos cambios es parte de la voz de la nueva generación de diputados en Arena. No es que Arena se pueda abrir, Arena se debe de abrir. O debe de abrirse debe más. de abrirse más, sobre todo porque si no lo hace, la institución muere. Mira, aquí en Arena lo que necesitamos es más pensamiento y menos inercia. Lo que necesitamos realmente no es que las cosas caminen con un piloto automático, sino con un piloto auténtico. Y ese tema tiene que ver con que las transformaciones que se den en el partido tienen que ver básicamente con que los jóvenes participen. Al estilo como hablábamos anteriormente, de consejos plurales. Esa es una forma de cómo elegir la dirigencia, a partir de un voto cruzado, por ejemplo, de que se puedan elegir de 3 listas a 3 de uno, 4 del otro. Abrir el padrón 4. es otro de los aspectos. Abrir el padrón es otro de los aspectos, pero más importante que abrir el padrón es que el padrón sea confiable. Es decir, ese es uno de los aspectos importantes, pero no solo en Arena, en todo proceso de partido político. Estoy haciendo una recapitulación para cerrarlo. Lo otro es el tema de la edad, ¿no? El tema de la edad. De que no quieren que menores de 30 años o mayores. Veamos, no es que no se quiera. Se hizo una propuesta para tratar de establecer que los miembros de la dirigencia tuvieran una edad mayor a 25 años. Entonces, la propuesta es de que no debe existir esa limitación de edad, sobre todo en un momento en el que, por ejemplo, el actual presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, es un joven, pues. Bueno, en El Salvador. En El Salvador, país, el presidente electo. El señor presidente electo es un joven, pues. Sí. Es decir, leía un tuit ayer, no sé si sea cierto o no, que es el presidente más joven del mundo actualmente. Puede ser que sí, y qué bueno. Entonces, Arena no puede cerrarse a esa realidad. Correcto, a esa realidad. De renovación, así es. De participación, de sangre joven, ¿no? Así es, totalmente. Entonces, el tema de las limitaciones de edad, eso hay que darlo por superado. Entonces, yo creo que caminamos bien, caminamos a paso firme, y todo este proceso de aparente crisis lo que está haciendo es consolidando la estructura de nuestro partido, y estoy seguro. René, hay quienes dicen que esto nace como un río, ¿no? Que tiene su propio nacimiento. Nace de las diferencias que marcaron las internas para elegir el candidato presidencial. Es correcto. Y dicen voces, le he escuchado en el análisis,
que los únicos que podrían lograr esa cohesión de nuevo dentro del partido es que se sentaran Carlos Calleja y Javier Simán. Mira, este no es un tema ni de Carlos ni de Javier. Este es un tema de los areneros, de miles de areneros, de más de 500,000 de areneros que formamos la estructura pura y dura de nuestro partido, y este tema tiene que ver no solo con democratizar la forma de elegir, sino también con establecer una estrategia clara de cómo ser una oposición proactiva. Hay algunos aspectos fundamentales que hay que decirlo. En los últimos 10 años, nuestro país ha tenido 11.500 desaparecidos. Son 11.500 familias en donde, aparte de padecer el dolor de que la persona está desaparecida, sufren una serie de situaciones de orden económico que vienen a tener mayor vulnerabilidad los miembros de la familia. Estamos haciendo consultas con la banca nacional y privada, estamos haciendo consultas con las microempresas, es decir, estamos haciendo consultas con el propósito de que esta ley no solo goce de un amplio consenso, sino que no vaya a trastocar aspectos contractuales ya determinados. Estoy viendo, por ejemplo, ahí que dice Seguros del Pacífico. Te quiero decir una cosa. Esta ley no modifica en lo absoluto la ley de seguros. Es decir, esta ley no es aplicable para hacer reclamaciones en materia de seguros, con el propósito de darle no solo seguridad jurídica a la contratación de esta figura, sino también para darle seguridad jurídica a las personas que han contratado de buena fe. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.